vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a ir a Hechos 12. Vamos a leer desde el versículo 1. Hechos 12:1. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, Herodes Agripa empezó a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan, y como vio que esto agradó a los judíos, ordenó también que apresaran a Pedro. Eran los días en que se celebraba la fiesta de la Pascua. Así que lo metió en la cárcel y encargó su vigilancia a 4 grupos de soldados, de 4 soldados cada uno. Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo una vez pasada la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, todos los miembros de la iglesia oraban a Dios por él continuamente. Una noche Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados, atado con 2 cadenas. Fuera, otros soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente, un ángel de Dios se presentó y una luz brillante llenó la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarle y le dijo: levántate, date prisa. En ese momento, las cadenas cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó: ponte el cinturón y átate las sandalias. Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo: cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo o si era solo un sueño. Pasaron frente a los soldados que estaban vigilando en el primer y en el segundo puesto de guardia, y cuando llegaron a la salida principal, la gran puerta de hierro se abrió sola. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. Pedro entendió entonces lo que había pasado y dijo: sí, es verdad, Dios envió a un ángel para liberarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. Dándose cuenta de lo que sucedía, Pedro fue a casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba, y fue tanta su alegría al reconocer la voz de Pedro que en vez de abrir la puerta, se fue corriendo para avisar a los demás que Pedro estaba a la puerta. Todos le decían que estaba loca, pero como ella insistía en que Pedro estaba a la puerta, pensaron entonces que tal vez había visto a un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando finalmente le abrieron, todos se quedaron sorprendidos de verlo allí. Pedro les hizo señas con la mano para que se callaran y empezó a contarles cómo Dios lo había sacado de la cárcel. También les dijo: id a contar esto a Santiago y a los demás hermanos creyentes. Luego se despidió de todos y se fue a otro lugar. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados. Ninguno sabía lo que había pasado, pero todos preguntaban: ¿dónde está Pedro? El rey Herodes Agripa ordenó a sus soldados que lo buscaran, pero no pudieron encontrarlo. Entonces Herodes mandó que los mataran. Después de esto, Herodes salió de Judea y se fue a vivir por un tiempo a Cesarea. Y bueno, vamos a dejar hasta allí. Es interesante todo este pasaje que vemos aquí. Muy interesante lo que nos enseña la palabra de Dios en este pasaje.
Cuando uno llega a la vida cristiana, si ha logrado recibir el mensaje del Evangelio de una manera adecuada, se hace consciente de que la vida cristiana no necesariamente es color de rosas, ¿sí? Como dicen popularmente. Hay gente que le comparte a uno, que le habla a uno del mensaje del Evangelio y de pronto le habla de que si uno acepta a Jesucristo va a recibir casa, carro y beca, ¿cierto? Ahora, la vida cristiana y la proclamación del mensaje del Evangelio tienen una connotación, es que nosotros podamos tener una nueva vida, que nuestra vida pueda ser transformada, que nuestra vida pueda ser cambiada, que nuestra vida pueda ser guiada, direccionada por Dios. Y es verdad, ¿no? Cuando la vida de un creyente es cambiada por Dios, ¿qué sucede? Pues va a haber satisfacción, va a haber momentos de mucho disfrute, de mucha alegría y de mucho gozo por saber que nosotros hemos logrado ser rescatados por Dios y vivimos una vida diferente a como vivíamos antes o como vive mucha gente de manera equivocada. Pero en medio de ese proceso de caminar en la vida cristiana nos damos cuenta de que pues también la vida cristiana tiene sus bemoles, como dicen los músicos, ¿cierto? Tienen sus momentos difíciles. Y pensando en eso y lo que leía en este pasaje, yo le colocaba a esta reflexión afirmándonos en tiempos difíciles. Y es verdad que en el proceso de caminar en la vida cristiana, pues nosotros como cristianos, pues vamos a pasar por periodos de pruebas. Y eso es lo que vemos aquí, ¿sí? Aquí vemos varias cosas que nos presenta la palabra del Señor. Y una de ellas es la persecución y la otra es las amenazas de muerte. Y esa persecución y esas amenazas de muerte pues se vuelven a veces una constante en la vida de nosotros los hijos de Dios. De pronto todavía estamos, en el caso nuestro, estamos en un ambiente donde como cristianos todavía no hemos sido reprimidos tanto como ha pasado en otros lugares o está pasando en otros lugares. El día de ayer tuve la oportunidad de participar de la instalación de la oficina, ¿cómo le llaman a eso? Del Ministerio del Interior, la oficina del Ministerio del Interior en la ciudad de Popayán. La oficina del Ministerio del Interior o el Ministerio del Interior está solamente en Bogotá y vemos aquí que también se ha instalado una oficina del Ministerio del Interior en Popayán. Es la única ciudad, no hay otro lugar, es la única ciudad aparte de Bogotá donde empieza a funcionar el Ministerio del Interior. Y nos contaba, tuvimos la oportunidad de estar con el director de Asuntos Religiosos, el director nacional de esta dependencia de Asuntos Religiosos a nivel nacional, y nos contaba que hay una preocupación muy grande, y la preocupación es que a nivel nacional se ha disparado como al 31% las amenazas a los líderes cristianos, y dentro de ese 31%, el 50% son amenazas de muerte. O sea que es bastante preocupante el panorama para nosotros como líderes cristianos. Y bueno, eso requiere de oración, ¿cierto? Pero yo miraba aquí, en este pasaje, en estos versos que hemos leído, que la persecución y las amenazas de muerte son una constante en nosotros como hijos de Dios. Y aquí vemos específicamente la
cómo nos narra la Biblia la muerte de Jacob y nos habla del arresto de Simón Pedro. Esto lo hizo Herodes Agripa, ¿sí? Y hay un contraste aquí, ¿no? Uno ve que en un caso fue el uno asesinado y el otro fue liberado, ¿no? Son cosas interesantes que uno encuentra allí en la palabra de Dios, que en medio de esa persecución eh, Dios permitió en su soberanía la muerte de este líder cristiano, Jacob o Jacobo, y la liberación de Simón Pedro. Ahora, el contraste interesante que uno encuentra no solamente en este tiempo de lo que nos narra la palabra de Dios, sino en diferentes tiempos donde la iglesia ha sido perseguida, porque la iglesia está siendo perseguida en diferentes lugares. Ustedes a veces reciben peticiones de oración de la voz de los mártires. Yo a veces mando el enlace de las peticiones de oración de la voz de los mártires y encontramos en diferentes lugares donde nosotros como cristianos somos excluidos, donde nosotros somos rechazados, donde somos agredidos, etcétera, etcétera. Ahora estamos cerca de esa realidad. Aquí en nuestro departamento hemos visto situaciones así. Hace poquito, hace unos días, en una vereda aquí cerca, aquí mismo en el municipio, un grupo de cristianos iba a hacer una reunión en un lugar, y iban a hacer la reunión allí, y la comunidad se dio cuenta y lo sacaron a palo. Hace poco, creo que fue el año pasado, en una de esas incursiones de la guerrilla, en medio de esos momentos de violencia, al hijo de un pastor lo asesinaron, ¿sí? Entonces hay situaciones difíciles por las que está pasando toda la gente, pero nosotros tampoco somos exentos. Pero en medio de la persecución, algo que contrasta es el hecho de que la iglesia crece y de que la palabra de Dios se extiende. Aquí vemos a este personaje, al rey Agripa, que era el nieto de Herodes el Grande, que también se caracterizó por ser un perseguidor. Cuando él se dio cuenta de que iban a ser Jesús, mandó a matar a todos los niños de Belén. ¿Recuerdan? Ahí está la historia. Y bueno, una gran matanza. Y vemos también aquí un momento difícil para el pueblo de Dios. Algo que miraba y meditaba con relación a este pasaje es que siempre a la hora de nosotros como cristianos plantear, proclamar, mostrar nuestra fe, expresar nuestra fe, vamos a ser perseguidos, vamos a ser afectados. Hay gente que va a oír, hay gente que va a rechazar. Y nos vamos a encontrar con enemigos. Van a haber enemigos de Dios, van a haber enemigos del pueblo de Dios. Y de eso debemos ser conscientes. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues debemos orar como hicieron estos cristianos de este momento, de este tiempo. Pero sí debemos ser conscientes de que vamos a tener enemigos. Aquí vemos los enemigos que se levantaron. ¿Quiénes fueron los enemigos que se levantaron? Inicialmente se levantaron líderes religiosos del pueblo de Israel, específicamente los saduceos. Ese grupo religioso, los saduceos, se levantaron y fueron en contra de aquellos que habían aceptado a Jesucristo, que estaban proclamando el mensaje de Jesús. Pero aquí vemos que se levantaron líderes políticos. Ahora uno podría decir, bueno, ¿por qué esta gente se levanta y ataca a un grupo de personas que están hablando de alguien que les ha cambiado la vida? ¿Sí? Pues aquí esto denota que estos líderes políticos perseguían a los seguidores de Jesucristo por querer ganar el favor de algunas personas, por querer ganar el favor de algunos sectores
que eran influyentes en ese momento. Ahora la palabra que encontramos aquí es maltratar. O sea, fue bastante fuerte lo que sucedió aquí, al punto de que asesinaron a Jacobo y Jacobo se convierte en el segundo mártir. Ahora, de ahí en adelante uno no logra calcular cuántas personas murieron por proclamar y por defender su fe en Jesucristo. Lo cierto es que hubo una gran persecución. Si usted se devuelve allí al versículo 3, dice, y como vio que esto agradó a los judíos, ordenó también que apresaran a Pedro. Eran los días en que se celebraba la fiesta de la Pascua. No solamente ellos lograron asesinar a este líder cristiano, Jacobo, sino que también apresaron a Pedro. Ahí también hay otro contraste, ¿no? Y uno dice, bueno, aquí, ¿qué pasó? ¿No? Este gran líder, Dios no permitió que viviera, sino que fuera asesinado. Nos enseña esto que pues hay enemigos de Dios, hay enemigos del pueblo de Dios, están los líderes religiosos, los líderes políticos, pero también están los que se agradan de que los cristianos sean perseguidos. Y aquí vemos en este versículo 3, dice, y como vio que esto agradó a los judíos, y los judíos, el pueblo de Israel, ¿sí?, devotos del Dios de la Biblia, pues se agradaron de que a estas personas que seguían este camino, que daban este mensaje, los persiguieran y los maltrataran. Ahora, lo que Dios me enseñaba es que Él guarda a sus hijos en medio de la adversidad y lo hace para sus propósitos. ¿Sí? Lo cierto es que nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Él obra de una manera soberana, ¿sí? Y yo veía eso, ¿no? El obrar soberano de Dios. Porque uno dice, bueno, Dios pudo haber salvado a Jacobo, así como salvó a Pedro. Pero Dios es soberano. Dios puede actuar como Él quiere, ¿sí? Y Dios decide escoger para sus propósitos a quien Él quiere. Es un detalle que encontramos nosotros aquí. Dios siempre va a decidir escoger para sus propósitos a quien Él quiere. Y uno podría decir, no, pero es que Jacobo era una persona muy preparada, Jacobo era una persona muy instruida, una persona muy especial, pero pues Dios decidió o permitió, en su voluntad permitió que él se fuera, ¿sí? Y decidió dejar a Pedro. Entonces aquí aprendemos esto, Dios decide escoger para sus propósitos a quienes Él quiere. Y entender también un detalle es que la vida y la muerte están en las manos de Dios, ¿sí? La vida y la muerte están en las manos de Dios. Dios es el que determina el tiempo para cada uno de nosotros. Él dice hasta cuándo, ¿sí? Hasta qué momento. Dios es el que determina eso. Y otra cosa que yo aprendía es que en medio de las adversidades, en medio de las pruebas, en medio de las persecuciones, aun cuando estamos pasando por momentos difíciles, por problemas, Dios siempre tiene para nosotros, sus hijos, una enseñanza. Él quiere enseñarnos algo en todas las circunstancias y uno tiene que aprender eso, ¿sí? Y aquí, pues, una enseñanza tanto para los cristianos que en este momento estaban viendo cómo estaban siendo reprimidos, estaban viendo cómo se estaba cambiando el panorama y la libertad que ellos tenían para poder seguir compartiendo de su fe, y también en el caso
de aquellos que están allí intercediendo, en el caso de aquellos que están allí en este momento, pasando por este momento complicado, difícil, pero también para Pedro, ¿no? En el caso de Pedro, que está pasando por esta situación. Entonces, en medio de toda situación, en medio de toda circunstancia, siempre tiene Dios una enseñanza. Y ese actuar de Dios, que es el que nosotros debemos como tener en cuenta aquí en este capítulo, en Hechos 12, ese actuar de Dios es un actuar soberano. Y cuando Dios actúa de la manera como Él actúa, puede traerle a cada uno de nosotros confusión, ¿sí? Puede traerle inclusive a cada uno de nosotros desilusión. Usted y yo podemos confundirnos, podemos desilusionarnos. ¿Por qué Dios permite esas cosas? ¿Por qué Dios permite esta situación? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por esta circunstancia? Ahora, lo primero que yo debo entender y aprender es que hay una enseñanza. ¿Qué quiere enseñarme Dios? Aún si yo soy el responsable de la situación en la que yo estoy. Aquí ellos no eran los responsables, simplemente estaban proclamando su fe, ¿sí? Fueron y proclamaron su fe, fueron y hablaron de su fe a la gente, y eso disgustó a los enemigos de la fe, a los enemigos de Dios, a los enemigos del pueblo de Dios. Pero hay esperanza, ¿no? Algo que yo miraba también aquí. Vayamos a Romanos capítulo 8, un pasaje interesante, el que también podemos encontrar aquí en Romanos. En el capítulo 8 de Romanos, ahí en los versos 37, verso 37 al 39 dice: en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, que nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es esperanzador, ¿cierto? Que ese actuar soberano de Dios es para nosotros esperanzador, ¿sí? Que Dios puede obrar de la manera como Él puede obrar, pero nosotros no podemos perder de vista el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y si usted se devuelve nuevamente allí a Hechos, estamos en Hechos 12, en el versículo 4 de Hechos y en el versículo 5 dice: así que lo metió en la cárcel y encargó su vigilancia a 4 grupos de soldados, de 4 soldados cada uno. Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo una vez pasada la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, todos los miembros de la iglesia oraban a Dios por él continuamente. Y aquí podemos aprender varias cosas también, ¿no? En medio de este arresto, pues vemos las intenciones de los que persiguen al pueblo de Dios, a los cristianos. Siempre las intenciones de los perseguidores van a ser perversas, siempre. Pero Dios obra. Ahora, uno encuentra entre líneas cosas interesantes aquí. O sea, ellos tenían cierta sospecha de que de pronto a Pedro lo podían liberar, porque pusieron 16 soldados para que lo cuidaran. ¿Sí? Aquí dice 4 grupos de 4 personas cada uno. Los pusieron allí ¿para qué? Para vigilarlo, ¿cierto? Para cuidarlo, para que no se fuera a volar o para que no lo fueran a liberar, ¿sí?
Ahora, ¿por qué lo hicieron? Porque las intenciones de la gente que es enemiga de Dios es perversa o son perversas, ¿sí? Siempre la gente que es enemiga de Dios va a querer eh, frenar los procesos nuestros. No va a querer que nosotros mostremos al Dios vivo, a ese Dios maravilloso. Pero algo que yo también aprendí aquí en el versículo 6 es que nosotros tenemos una herramienta poderosa. La oración es una herramienta poderosa en las manos de la iglesia. Y tenemos que aprovechar la oración. ¿Qué hicieron ellos? Dice ahí en el versículo 6, una noche Pedro estaba durmiendo en medio de dos soldados atado con dos cadenas. Fuera, otros soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. O sea, había una condición bastante difícil, pero el pueblo de Dios, la iglesia, estaba orando para que el Señor pudiera liberar a este siervo de Dios. Entonces la oración es una herramienta poderosa en nuestras manos. Ahora uno tiene que entender que hay muchos motivos de oración. Ahora, los motivos de oración nuestros como hijos de Dios tienen que ser específicos. Ellos estaban orando específicamente para que Dios liberara a Pedro, ¿sí? Así también nosotros deberíamos orar por motivos específicos. Uno a veces le da mucha vuelta cuando quiere hablar con Dios, ¿no? Señor, tú conoces mi realidad, por favor ayúdame en esto, ¿sí? Te agradezco que metas tu mano en esta situación, y uno se la expresa a Dios. Ese es como un ejercicio en el que deberíamos estar constantemente, ¿sí? Uno debería dar muchas vueltas, ¿no? Uno ve a Jesús que venía el endemoniado y Jesús no se pone a hacer todo un poco de vueltas, sino que le dice al endemoniado, en el nombre de Jesús, quedas libre, y quedaba libre. Bueno, no le decía en el nombre de Jesús, ¿no? Pero sí le decía, sal fuera, y salía el demonio de la persona. O la persona estaba enferma y le decía, sé sano, ¿sí? Por eso nosotros siempre oramos así, ¿no? En el nombre de Jesús, sé sano. O sé libre en el nombre de Jesús. Y el ejercicio de la oración en nosotros los cristianos tiene que ser una constante, ¿sí? Desafortunadamente, pues nos olvidamos de orar constantemente, porque la Biblia dice que debemos orar sin cesar, o sea, constantemente. A veces nos confundimos y leemos mal, ¿no? Debemos orar sin cesar, ¿no? Y hacemos eso, hacemos eso, ¿no? Estamos esperando que llegue César para no orar con él. Y nos quedamos ahí esperando, ¿no? Pero dentro de esto, eh, algo que yo resaltaba en el versículo 6, que ya lo leímos, dice, Pedro estaba durmiendo en medio de dos soldados. Pónganse en esta escena. Usted está evangelizando. Por estar evangelizando y hablando de Jesucristo, llegan y lo cogen las autoridades preso y se lo llevan para la cárcel, ¿sí? Y le hacen entender que lo van a acusar delante de toda la gente. Y lo más probable es que lo pueden matar, porque acaba de ver cómo al otro que también estaba haciendo lo mismo, lo mataron, ¿sí? Entonces, ¿en qué actitud y en qué condición estaría usted como cristiana o cristiano? Uno estaría ahí como inquieto, estaría, cierto, asustado. Y vemos a Pedro aquí, dice, estaba durmiendo en medio de dos soldados. Le habían puesto dos soldados
Aparte de los que estaban afuera, dice que le habían puesto ahí al lado 2 soldados, ¿sí? Y afuera otros soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Y dice allí que era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. Y ahí es cuando Dios obra, cuando Dios actúa. Y entendía esto, ¿no? Que quien confía en Dios tiene que aprender a dormir tranquilo, confiadamente, ¿no? Nosotros debemos aprender a confiar en la soberanía de Dios. Pedro dijo, bueno, a Jacob lo mataron, a mí me apresaron, pues ya Dios determinará qué va a hacer conmigo, ¿no? Pero vemos una confianza bastante grande en este hombre, en este cristiano. Por eso debemos poner nuestra confianza en la soberanía de Dios y estar dispuestos para aceptar la voluntad de Dios. Dios es quien actúa y actúa según su perfecta voluntad, ¿sí? Él obra y actúa según su perfecta voluntad. Y ahí dice en el versículo 7, de repente un ángel de Dios se presentó y una luz brillante llenó la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarle y le dijo, levántate, date prisa. En ese momento las cadenas cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó, ponte el cinturón y átate las sandalias. Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo, cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo o si era solo un sueño. Pasaron frente a los soldados que estaban vigilando en el primer y segundo puesto de guardia y cuando llegaron a la salida principal, la gran puerta de hierro se abrió sola. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. Y esto es extraordinario, ¿no? Uno aquí ve que Dios actúa según su perfecta voluntad. Eso es cierto. Lo hace de la manera y en la forma más particular que Él puede obrar, ¿sí? Dios actúa y lo hace de una forma sobrenatural, pero también natural, ¿sí? Aquí vemos el contraste entre las dos cosas. Lo hizo de una manera sobrenatural porque trajo al ángel, ¿sí? Y el ángel iluminó el lugar donde estaban. Los soldados no se dieron cuenta. Me imagino que estaban durmiendo igual que Pedro, ¿no? El ángel lo despertó. Y dijo, Pedro, levántese, hermano, póngase las sandalias, ¿sí? Cíñase, póngase las sandalias, póngase el saquito, porque no le haga frío, y sígame. Sí, tremendo, ¿no? Dios lo hace de una manera sobrenatural, pero también natural. Lo hizo de una forma tranquila, serena, no se puso a hacer show, ¿sí? No era el momento, ¿no? No era la forma como quería actuar, como quería obrar, ¿sí? Lo hizo de esa manera particular. Lo hace de una forma sobrenatural, pero también muy particular. Lo hace, y eso también lo miraba yo aquí, lo hace con aquellos que se dejan guiar por Él y son sensibles a sus manifestaciones. ¿Por qué hizo caso? Pedro era un hombre que ya había tenido una experiencia espiritual, que había visto la manifestación del Espíritu Santo, que Dios le había hablado a través de visiones, y entonces él estaba allí guiando, dejándose guiar, esperando cómo se desenlazaba todo eso que él estaba experimentando y que estaba viendo, ¿sí? Y por eso actúa de esta forma. Dios lo hace, Dios actúa, se manifiesta, lo hace rompiendo inclusive la lógica humana, ¿no? Que dice que se abrieron las puertas,
¿sí? De par en par, y ellos pudieron salir. Pero lo curioso es que el ángel lo llevó hasta cierto lugar. Ahí dice que lo llevó hasta cierto lugar, en una de las calles, y ahí lo dejó que se fuera, ¿sí? Y se desapareció. Entonces miren que Dios es un Dios tan extraordinario que puede obrar, que puede actuar de diferentes maneras. Dios actúa y lo hace aprovechando nuestra lógica razonable. Yo lo veía en el hecho de que va y despierta a Pedro, el ángel le habla, le pide que se vista, que se ponga las sandalias, que se ponga su túnica, ¿sí? Su capa, y que lo siga. Y lo lleva hasta un lugar determinado donde Pedro ya cuando se da cuenta de que está en ese lugar dice, esto es de Dios, es Dios el que me vino y me trajo aquí y me liberó. Dios es alguien extraordinario, ¿cierto? Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Y lo hace rompiendo la lógica humana también, ¿no? Porque uno a veces puede pensar, Dios va a obrar de esta manera y Dios obra de una manera diferente, ¿sí? De una manera diferente. Lo que da a entender aquí el pasaje es que esta gente no se dio cuenta de lo que pasó. El único que pudo experimentar eso fue el apóstol Pedro. Y ahí en el versículo 11 dice, Pedro entendió entonces lo que le había pasado y dijo, sí, es verdad. Dios envió a un ángel para liberarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. Dándose cuenta de lo que sucedía, Pedro fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Y aquí hay otro aspecto interesante, ¿no? ¿Qué estaban haciendo esos cristianos? Estaban orando, dice allí este pasaje. Dios ahora, una de las cosas que yo también aprendía de esto es que Dios nos afirma en la fe en medio de las adversidades, ¿sí? Tanto a los cristianos que están orando y que no están presos, como a Pedro que estaba preso y que Dios lo estaba liberando en ese momento. Dice el versículo 13, llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Una muchacha llamada Roe salió a ver quién llamaba y fue tanta su alegría al reconocer la voz de Pedro que en vez de abrir la puerta se fue corriendo para avisar a los demás que Pedro estaba a la puerta. Todos le decían que estaba loca, pero como ella insistía en que Pedro estaba a la puerta, pensaron entonces tal vez había visto a un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando finalmente le abrieron, todos se quedaron sorprendidos de verlo allí. Y ese es otro contraste que yo encuentro aquí. Están orando para que el Señor libere a Pedro. Y llega Pedro y toca la puerta. Alguien va y pregunta, ¿sí? Oye la voz, lo reconoce y en vez de abrirle la puerta sale corriendo a avisarle a los otros. Y los otros que están orando allí para que liberaran a Pedro, le decían que estaba loca. Esto nos enseña también cómo es nuestra realidad como cristianos, ¿no? Y es entender que aunque Dios nos ama mucho, también Dios nos afirma en la fe, nos hace conscientes de su obrar sobrenatural, nos responde a las oraciones, uno puede extractar eso de aquí, pero también nos hace conscientes de que vivimos en un mundo caído, que nosotros debemos ser eh, gente de fe. Si vamos a estar orando, pero no creemos,
¿Ah? Señor, libera a Pedro. Y Pedro, aquí estoy, déjenme entrar. Y no lo querían dejar entrar, ¿no? Yo me imagino que cuando esta niña va y les dice que allá en la puerta estaba Pedro, ellos dijeron, no, ya mataron también a Pedro. ¿Sí? Ese tiene que ser un ángel o ese tiene que ser el espíritu de Pedro, ¿cierto? Uno puede pensar eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos enseña esto? De que la iglesia tiene que ser una iglesia apercibida, que hay tiempos difíciles y en los tiempos difíciles hay que estar alertas. Esta niña no abrió la puerta, no abrió la puerta. ¿Por qué? Porque estaban dándose cuenta de que los estaban persiguiendo, ¿cierto? Entonces uno tiene que ser apercibido. Los cristianos tenemos que estar alerta, no podemos cabecear, no podemos estar dormidos, necesitamos estar despiertos. A eso nos llama el Señor, no despiertos, solo despiertos físicamente, sino despiertos espiritualmente. ¿Cuándo está uno dormido espiritualmente? Cuando uno no ora, cuando uno no lee la palabra de Dios, cuando uno no evangeliza, cuando uno no se disipula, cuando uno no se congrega, ¿sí? Hay tantas cosas que muestran que a veces nosotros simplemente nos volvemos personas religiosas. Y Dios no quiere eso de nosotros, Dios quiere que seamos gente de fe, creyentes, gente apercibida. Y debemos entender eso aquí, que al orar y al buscar a Dios hay que creer que Él responderá. Si yo oro por algo, yo confío en que Dios puede obrar y espero que Dios haga. Si Dios no lo hace, pues entiendo que es en su soberanía que Él ha determinado que no va a suceder así, ¿sí? Pero por eso no puedo resentirme con Dios, no puedo menguar en mi vida espiritual como hijo de Dios. Por el contrario, tengo que seguir fortalecido en Dios, buscando a Dios, dependiendo de Dios. Pero también debemos testificar lo que Dios hace. Y eso fue lo que hizo Pedro, ¿no? Ahí en el versículo 16 dice, mientras tanto Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando finalmente le abrieron, todos se quedaron sorprendidos de verlo allí. Pedro les hizo señas con la mano para que se callaran y empezó a contarles cómo Dios lo había sacado de la cárcel. También les dijo, id a contar esto a Santiago y a los demás hermanos creyentes. Luego se despidió de todos y se fue a otro lugar. Y uno entre líneas puede aprender muchas cosas, ¿no? ¿Por qué Pedro, que acababa de ser liberado por Dios, en vez de quedarse allí y decir, así ven cómo Dios obra de una manera tan extraordinaria, aquí me quedo, porque Dios me va a seguir respaldando y me va a seguir cuidando? Se fue a otro lugar. Nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Dios hace y entender que en el obrar de Dios debemos usar el sentido común. Y eso fue lo que hizo Pedro, usó el sentido común. Si ha comenzado la persecución y Dios hizo algo extraordinario conmigo, pues yo tengo que ser sensible a la voz de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Pues simplemente entender que no podía seguir allí, ¿sí? No podía seguir allí. ¿Por qué? Porque los adversarios no van a descansar. Nuestros adversarios no van a descansar y van a seguir insistiendo en atacarnos. Dice en el versículo 18, al amanecer hubo un gran alboroto. Aquí la palabra es muy educada, ¿no? Muy refinada la palabra que encontramos aquí con alboroto. O sea, una cosa impresionante, una algarabía impresionante porque amaneció
Imagine los dos soldados que estaban con Pedro durmiendo allí. Él estaba en medio de dos soldados durmiendo. Estaba agarrado de las manos con cadenas. Y se despiertan y nadie. Van allá a los de afuera y nadie daba razón de Pedro. ¿Sí? Y dice ahí el versículo 18, al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados, ninguno sabía lo que había pasado, pero todos preguntaban, ¿dónde está Pedro? Y si usted sigue leyendo, dice, el rey Herodes Agripa ordenó a sus soldados que lo buscaran, pero no pudieron encontrarlo, entonces Herodes mandó que los mataran. Después de esto, Herodes salió de Judea y se fue a vivir por un tiempo a Cesarea. ¿Saben por qué salió despedido Pedro? Porque dijo, les cuento lo que Dios hizo y chao, me voy. Porque siempre los enemigos, aunque nuestros enemigos no podrán negar el obrar sobrenatural de Dios, siempre van a querer hacerlo. Y no van a reconocer que Dios fue el que metió su mano, que Dios hizo algo extraordinario y liberó a este hombre. Se van a escandalizar, pero no van a reconocer. Van a buscar excusas para no darle la relevancia a la manifestación de Dios. Y a veces pasa eso también con nosotros, ¿no? Dios se manifiesta de una manera sobrenatural y ni siquiera somos capaces de dar testimonio de lo que Dios hace. A veces pedimos, ore por tal cosa, y Dios lo hace y ni siquiera somos capaces de decir, le doy la gloria a Dios porque pedimos oración por esto y Dios hizo esto. Y ni siquiera abrimos la boca. Y Dios nos llama a que demos testimonio de lo que Él hace con nuestras vidas, por nuestras vidas y a través de nuestras vidas. A eso somos llamados como hijos de Dios. Y en la medida en que uno ve esto, en la medida en que uno reconoce la manera como Dios está obrando en medio de nosotros, nosotros somos afirmados en nuestra fe, aunque estemos viviendo en medio de tiempos difíciles, ¿sí? Siempre debemos dar testimonio de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios hizo y de lo que Dios hará. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor por este momento. Padre, muchas gracias.